Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Todos los domingos. Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Todos los domingos hasta las 10. Aquí en Del Plata, la radio de la verdad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo arrancó el día? Cuéntenme la verdad. ¿Y cómo les fue esta semana? Hubo un destello de luz. Hubo un destello de luz. ¿O no, Hernán? Buen día. Por supuesto que sí, buen día. A ver. ¡Qué semana! Ahora sí, te escucho bien. Hubo un destello de luz, al menos en el arranque de la semana, después de las elecciones del domingo pasado, que hemos comentado en su momento, en la previa, en el inicio, no la previa, pero ahí recién arrancaba el día, todo podía pasar todavía. Yo creo que algo influimos, porque vos dijiste vayan a votar, y no fue tan bajo. Históricamente la más baja sí, pero no fue tan bajo el porcentaje comparado con otras elecciones provinciales. Estoy de acuerdo, creo que ahí nos podemos adjudicar, ¿no? Un 1, bueno, el porcentaje que sea. Bueno, fueron a votar y votaron bien. ¿Se acuerdan de eso? Voten bien. Hay que votar bien. Bueno, sí. La gente... Hay gente que cree que no votaron bien. Que no votaron bien. Qué curioso eso, ¿no? Cuando hay gente que dice, no, el pueblo nunca se equivoca o no votaron bien. ¿Sí? ¿Se equivoca o no se equivoca el pueblo? Después está muy escatológico, ¿no? ¿Dónde hace sus necesidades la gente? El balde, depende del producción, voto. El balde. Todo contestado con estadísticas, con números, ¿no? Por supuesto. Provincia de Buenos Aires, según el censo, es alta la penetración de inodoros y de poder tocar el botón o tirar la cadena, decían en mi época. Qué momento, amigos, amigas, ¿no? Qué momento estamos viviendo. Hubo entonces un destello de luz en el inicio de la semana. Hubo efectivamente balde y después hubo igual... se complicó, se picó a nivel económico. No arrancó tan mal como uno podía suponer, pero se fue complicando a lo largo de la... Muy difícil. Nosotros no somos los que sabemos más del tema en este programa. No. Vamos a escuchar a los que saben, pero muy difícil la semana económica, muy difícil. Muy difícil la semana económica y se vienen cositas. Hoy domingo, disfruten del día, porque mañana arranca con todo la semana en la política argentina. Sí. A ver qué nos dice el presidente, qué nos dice el presupuesto, si seguimos pisando el acelerador o si levantamos el pie, ¿no? Estas serían un poquito las disyuntivas. Es verdad lo que dice Hernán, nosotros no nos vamos a meter en el detalle de la rosca política, pero es verdad que tratándose de un programa dedicado a la producción, a las pymes, al trabajo, a la economía, uno no le puede escapar de toda la coyuntura. Igual como siempre lo hacemos, vamos a traer a la mesa temas que tal vez no son los temas protagónicos, pero que hacen también a la realidad de todos nosotros, ¿no? Vamos, de hecho, a hablar específicamente de pymes. Nos traes datos, ¿no, sí, Hernán? Al respecto, que yo quiero anticipar, no son muy buenos en general los datos que traemos a la mesa, pero acá es más una proyección, una perspectiva de las pymes, ¿no? Exacto, un antidepresivo antes de escuchar estas cifras. Y después las escuchamos y podemos seguir adelante con el domingo. Y seguir adelante con el domingo. También vamos a contar con data de fábrica de la mano de Leandro Mora Alfonsín, nuestro compañero que no está físicamente presente en el estudio, pero hizo la tarea, los deberes y tiene data para compartir aún estando a la distancia. Eso es la magia, ¿no?, del hoy en día. Y también vamos a contar en este programa de hoy con una entrevista para poner el ojo en una situación en particular, el intento por parte del gobierno de privatizar, porque de eso estamos hablando, ¿no?, el Banco Nación. Vamos a hablar con gente que sabe. Y también desde ya vamos a contar con la palabra de Aldo
al dólar ruso, que tampoco está físicamente presente, sigue de viaje, está en Europa, pero sigue muy atento a lo que está sucediendo en el país. La semana pasada hemos compartido un comentario de Aldo en la previa de las elecciones, ¿no? Como una especie de antesala a lo que iban a ser los comicios. Y hoy tenemos una lectura muy interesante para compartirles sobre los resultados en la provincia de Buenos Aires. A ver cómo suena. No podía dejar de comentarles algo que estuve pensando en relación con el resultado de las elecciones bonaerenses, que sorprendió a toda la dirigencia política, a todo el país, a la dirigencia económica, a la dirigencia empresarial, pero que para mí está expresando un mensaje también hacia la dirigencia bonaerense para que recupere el rol y la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires en el contexto de la nación. Los trabajadores, los empresarios, los productores agropecuarios, los comerciantes, los ciudadanos están reclamando defender un modelo de producción que incluye a todos y que este gobierno nacional quiere desarticular. La provincia de Buenos Aires es la provincia que más producción industrial tiene y también una de las mayores dentro de la zona núcleo de producción agropecuaria. Me parece que está justamente castigada en la distribución de recursos, como se viene denunciando hace tiempo y hoy más que nunca. Por lo tanto, la señal de también defender los intereses de la provincia, en donde se replantee un nuevo federalismo y que la provincia comience a recibir los recursos necesarios, porque es una provincia que depende mucho de los fondos nacionales. Tuve la suerte de ser funcionario en la provincia y funcionario en la nación. Y he visto cómo la burocracia de la nación trata de controlar o direccionar las políticas de la provincia como si su gobernador no tuviera el poder suficiente. Me parece que el mensaje de las urnas en este sentido es a toda la dirigencia provincial ponerse a la cabeza de la defensa de los intereses de la provincia para construir un nuevo federalismo, un nuevo pacto nacional que reconfigure todos estos aspectos. No solo es un mensaje al gobierno actual, sino que es un mensaje a los gobiernos nacionales, a los anteriores y a los que vendrán. Siempre muy interesante escucharlo a Aldo, que por su recorrido, que a la vez tiene calle y tiene gobierno, sabe de esas dinámicas que son más complejas y que muchas veces a nosotros, ciudadanos de a pie, nos resultan un poquito ajenas, y también sabe muy bien del día a día. Porque, claro, empresario, fábrica, obreros, laburo, de todo esto está hecho su día a día. Entonces me gusta la perspectiva, le pone una profundidad que no todos tienen, y pone el ojo específicamente en la cuestión del federalismo. Hace tiempo que nos viene hablando de esa, que es, entiendo yo, un viejo debate acá en la Argentina también, sí, ¿no? Absolutamente. La necesidad de incluso tal vez volver a pensar cómo se articula ese federalismo. Bueno, gracias a Aldo, por supuesto, que pronto va a estar nuevamente con nosotros acá en el piso. Sumo un tema. Sí. Antes de arrancar oficialmente este programa. Y eso es un tema, estén atentos, por favor, porque esto les va a interesar y mucho. Es que hoy tenemos sorteo. El sorteo en concreto se va a hacer la semana que viene, pero hoy arranca. Ustedes pueden desde ya participar en el sorteo que organizamos junto con los amigos de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, País Productivo y la UTN Buenos Aires. Juntitos pensamos cómo ayudar, cómo dar un empujoncito a toda esa gente que se quiere capacitar en momentos bastante difíciles para hacerlo. Así que atención, atención, lo que acá regalamos es una beca completa para algún curso o taller digital, o bien una beca parcial, que incluye en este caso bonificación de matrícula y descuento en la cuota del primer año para una diplomatura. Si vos tenés la suerte, como, si no me recuerdo, Luca ganó la última vez. Bueno, si vos tenés suerte como Luca de ganar el sorteo, entonces vas a poder elegir entre una beca completa para algún curso o taller digital, y ya podés ir a chusmear a ver qué es lo que ofrece la UTN de Buenos Aires, o bien una beca parcial para una diplomatura. ¿Cómo podés participar? A ver, dígame.
Bueno, hay que seguir las cuentas de todos y todas, hay que ayudar, por favor. Y sí, un empujoncito para el algoritmo. Nosotros nos vamos a fijar, ojo, nos vamos a poner la gorra y nos vamos a fijar que estén siguiendo tanto a País Productivo como UTN Buenos Aires, que es utnba.oc, ¿sí? BA de Buenos Aires, básicamente. Porque si no se van a encontrar con varias cuentas de UTN. utnba.oc. Tienen que seguir ambas cuentas y también compartir el posteo, que debe estar ya en línea y si no lo va a estar en los próximos minutos, ahí donde explicamos lo mismo que estamos explicando ahora al aire. Es así de sencillo. Y así nomás, están participando. ¿Me Buenísimo. estoy olvidando de algo? No, es así de sencillo, no me lo puedo creer. No, un paso más sería, que está bueno, entrar a la web de la UTN Regional Buenos Aires Sí. y ver cuáles son los cursos y cuáles son las diplomaturas, porque hay un montón. Los cursos, estamos hablando de cursos relativamente cortos, de meses de duración. Las diplomaturas de 2, 3 años, hay de 2 y hay de 3. Está bueno porque ahí pueden ver la oferta que tiene mucho que ver con el desarrollo de las pymes, capacitación en diversas temáticas. Pero bueno, para poder tener este beneficio hay que participar. Hay que participar, vean y compartan también, ¿no? Porque yo lo he visto mucho en el sorteo anterior, porque esto lo venimos repitiendo, se repite y lo celebramos, pero hay mucha gente que por ahí no necesita, no tiene una necesidad acuciante de capacitarse, pero sí conoce a alguien que le podría interesar. Y así al mismo tiempo va creciendo la comunidad de País Productivo, que está creciendo un montón últimamente, pero esto es, bueno, una forma también de agradecerles el acompañamiento de todos los domingos acá en la radio y también en nuestras redes sociales y también en el portal de paisproductivo.com.ar, donde compartimos noticias que nos convocan, las mismas noticias que nos convocan un domingo a la mañana en esta hermosa radio que tienen que ver con producción, trabajo, pymes. Y así arranca entonces con esa hermosa noticia, un nuevo País Productivo. Con las pymes al frente, subite al tren de la industria. País Productivo hasta las 10 con Orián Fleischer, Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. En Del Plata, la radio de la verdad. DLC ofrece un servicio integrado de perforación, terminación y pooling para todo el ciclo de vida del pozo. Cuenta con un equipo de personal experimentado con amplia capacitación en operaciones, seguridad, gestión y protección ambiental. Si querés conocer más, visita la página web www.dls-archer.com. Bueno, como les decía, Lea no está hoy en la mesa, pero hizo la tarea, hizo los deberes y tenemos data de fábrica. Claro, vamos a hacer una entrega como una saga. Vamos por capítulo. Bien. Hoy Lea nos propone poner el ojo en qué está pasando con la industria argentina. Mirá qué pregunta, ¿eh? Y por qué otros países terminan aprovechando lo que acá se descarta. Lo escuchamos. Hoy en Data de Fábrica volvemos al mundo industrial, salimos del dólar, salimos de la coyuntura y te planteamos que lo que uno desecha, otro lo aprovecha. Esta frase, si vos tenés familia española, seguramente te lo decía a tu abuela, a tu abuelo, pero hoy está pasando con el sector industrial. Hace muy poquito estaba hablando con un empresario industrial argentino, muy competitivo, que acá siempre pudo exportar y producir más, que viene congelando el crecimiento de su empresa en Argentina, cambió la proporción, ahora importa más de lo que produce, y abrió una planta en Paraguay. Me cuenta este empresario que en Paraguay le ofrecen un crédito en dólares a la mitad de la tasa de lo que se consigue hoy en Argentina para comprar un predio más grande y ampliarse. Entonces yo te invito a que respondamos juntos la pregunta: ¿qué está pasando hoy con la industria argentina? Y ¿cómo estamos parados hoy? Y si otros van a aprovechar lo que nosotros desechamos. Buena pregunta, Lea. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a preguntar a Lea sobre los números, ¿no? Digo, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo van los últimos datos de la industria? ¿Y qué impacto van a tener o ya están teniendo en el empleo? A ver qué contesta.
Los últimos datos industriales son bastante preocupantes. Cayó 1,1% la producción industrial en julio del 2025 respecto de julio del 2024. Pero hay que tener en cuenta que en julio del 24 ya había caído 5,5% si te comparabas con el 2023. Es decir, hoy estamos produciendo muchísimo menos que hace 2 años. Y eso viene siendo una preocupación porque un frenazo en la producción industrial implica primero suspensiones de horas extras, suspensiones de personal y después algunos despidos, cosa que como vimos la semana pasada, acá también en data de fábrica, desde diciembre de 2023 hasta hoy ya se llevan perdidos unos 94.000 empleos. Y ahora vamos a hacer un doble clic, como suele decir Lea, le gusta esa expresión y es bien gráfica, ¿no? Vamos a hacer un doble clic sobre los distintos sectores. Estoy hablando, por ejemplo, de textiles, estoy hablando de alimentos, de automotriz, de metalmecánica. Bueno, ¿dónde se siente más la caída y dónde hay todavía algo de rebote? A ver. Uno se mete adentro de los sectores y cuando ve la tendencia de la evolución del crecimiento industrial, uno observa que cierta recuperación que se estaba dando en función de que el 2024 fue muy malo y teníamos números interanuales bastante positivos en la primera mitad del año, empiezan a darse vuelta en esta segunda. Particularmente hay sectores que caen mucho más que otros. Textiles es el mejor ejemplo, que cae al 10,5%, pero de manera preocupante también estamos observando caídas en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco, que cayó en julio 2,9%, es decir, casi 3%. Ahí encabeza la molienda de oleaginosas, la producción de vino y bebidas, todo lo que es gaseosas, aguas y demás, que fueron cayendo bastante fuerte, particularmente vino que cayó 15%. Todo lo que es producción en base a metal, máquinas y aparatos, es decir, bienes de inversión fabricados en la Argentina, están cayendo al 6,2%. Y la producción automotriz, una producción que suele ser un termómetro bastante interesante del resto de la industria, porque consume plástico, consume acero, consume vidrio, consume varios componentes para su producción, está cayendo 6,3%. ¿Qué es lo que estamos viendo en este caso? Que la caída empieza a ser difundida. Hay algunos sectores que todavía están en una etapa de rebote, como puede ser muebles, como puede ser la producción de madera y papel, en un rebote respecto de las fuertes caídas que tuvieron en el 2024, pero de a poco el ritmo y el vigor con el que esos rebotes estaban teniendo lugar van perdiendo velocidad y va ganando una estabilización de estancamiento productivo. Estancamiento productivo, pero prolongado en el tiempo. Ahora les propongo que pasemos a las expectativas de las propias empresas. Digo, capacidad instalada, crédito, empleo. ¿Qué esperan los industriales de cara a lo que viene? Teniendo en cuenta esta situación, que ya hoy es una situación base, la clave es ver hacia adelante cuáles son las expectativas que tiene la industria manufacturera sobre los meses que siguen. La encuesta que hace el INDEC, que es sobre trimestres, y pregunta en su último envío cómo ven las perspectivas entre agosto y octubre sobre distintos puntos a las industrias manufactureras, nos muestra que las expectativas no son muy buenas. Sobre la demanda interna, cuando el INDEC le pregunta cómo va a evolucionar la demanda interna de productos industriales, el 38,9%, casi el 40% de las industrias, responde que la demanda local va a disminuir, es decir, que el consumo va a caer. Y otro 40% piensa que no va a variar, que se va a mantener estable. Solamente el 20% de las empresas espera que aumente. Ya vemos que esas perspectivas no son positivas. Respecto de las exportaciones, se cree que no van a variar en un 55% de las empresas y un 23% creen que van a caer atado a las condiciones de competitividad. Bueno, sigamos con el panorama futuro. Seguimos justamente con la encuesta del INDEC sobre demanda interna, exportaciones, consumo. A ver. El 64% cree que no va a haber uso de la capacidad instalada y un 24% de las empresas cree que va a caer. Solo 12% cree que va a aumentar utilización de las máquinas que ya tiene instaladas en su compañía. Respecto de las necesidades de crédito, todos creen que van a aumentar sus necesidades de crédito, sobre todo para compromisos corrientes y de capital de trabajo,
y el 50% cree que no va a variar. Solamente un 1% cree que van a caer las necesidades de crédito. Y respecto del empleo, un 32% de las empresas cree que la dotación de personal va a disminuir y un 60% que no va a haber grandes modificaciones. Bueno, y para cerrar, una reflexión de fondo, ¿no? ¿Qué pasa cuando otros países se llevan las inversiones y el trabajo que acá no se está defendiendo desde el gobierno? Entonces acá en País Productivo nosotros nos preguntamos si la industria viene cayendo de la manera que lo hace y si además de esta caída, y como venimos discutiendo en este programa, empieza a mermar la infraestructura, no baja la presión impositiva, y hay una narrativa y un discurso que apunta a la industria como algo malo, ineficiente y que le genera un perjuicio incluso a otros sectores productivos. ¿Cómo no va a ser que vengan otros vecinos, como el caso de Paraguay que dijimos al inicio de esta columna, y se lleven las inversiones que nosotros decidimos no aprovechar, se lleven el trabajo, la generación de empleo que nosotros decidimos que acá no tenga lugar? Lo que uno desecha, a otro aprovecha. Esto fue Data de Fábrica para País Productivo. Así es, fue Data de Fábrica de la mano de Leandro Mora Alfonsín en País Productivo. Petropac es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasas alimentos, productos de limpieza o alimento para mascotas, pensá en Petropac. Petropac tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Búscanos en www.petropac.com o escribinos a info@petropac.com. Petropac, líder en envases flexibles. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Temporada 28 de Eternamente Beatles, ganador de 4 Martín Fierro. 28 temporadas, con la mejor música, sábados y domingos después del fútbol. Del Plata, la radio de la verdad. Palabras para entender un país productivo en construcción. Entrevista. Cambiamos de tema. El juez Ramos Padilla ya había suspendido un tiempo atrás el decreto de Milei que busca en la realidad transformar al Banco Nación en una sociedad anónima como paso previo a básicamente privatizarlo, ¿no? Bueno, acaba de prorrogar esa cautelar. Para entender mejor qué está en juego, estamos en comunicación con Jerónimo Guerrero Iraola, que es abogado de los trabajadores que iniciaron la medida cautelar en favor justamente del Banco Nación. Jerónimo, muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Jerónimo, primero para entender, ¿qué significa este nuevo freno judicial? Bueno, para hacerlo bien simple, la justicia acaba de dictar una suerte de mancha congelada, ¿no? Desde el decreto de Milei por el cual pretendió llevar la estructura del Banco de la Nación Argentina a una sociedad anónima, lo que dijo la justicia es, bueno, este decreto queda suspendido en la aplicación en sus términos hasta tanto se resuelva el fondo del asunto, que el fondo del asunto de lo que nosotros efectivamente estamos planteando es la inconstitucionalidad del decreto, porque entendemos que ni el decreto 7023, ni la ley de bases,
que son las plataformas de derecho desde donde el gobierno de los hermanos Milei intentó avanzar con la privatización de entidades públicas, algunas empresas del Estado. El Banco Nación no es una empresa del Estado, es otro tipo de organización. Ahora vamos a profundizar un poco sobre esto, pero ellos se basaban en las facultades delegadas, en la ley de bases para poder hacerlo, y nosotros lo que objetábamos es que el Banco Nación está excluido incluso de esa normativa y que el Poder Ejecutivo, Milei y su hermana, estaban avanzando sobre la estructura jurídica del Banco Nación. ¿Qué implica esto? El Banco Nación es una entidad autónoma y autárquica cuya carta orgánica, es decir, el texto fundacional que le da vida al banco, que establece cuál es la función del banco, está creado por ley. Y está claro que por la naturaleza de entidad autónoma y autárquica no se puede o no puede ser asimilado a una empresa del Estado, y por tanto nosotros entendemos que queda rotundamente excluido de los términos de la ley base y del decreto 7023 y de todas las discusiones por las cuales se intentó, digamos, avanzar con la desregulación de importantes espacios del Estado. Así que básicamente obtuvimos la renovación de la cautelar. La cautelar había sido dictada originalmente en marzo de este año, y obviamente por la ley de cautelares, una ley que rige las medidas cautelares contra el Estado, el plazo es de hasta 6 meses, y que si uno pretende que se amplíen los términos de la cautelar tiene que volver a pedirlo. ¿Por qué lo volvimos a pedir? Porque entendemos que aquellos elementos de riesgo, es decir, el avance del Poder Ejecutivo sobre la estructura del Banco Nación no iba a frenar, y si se levantaba la medida cautelar corríamos mucho riesgo de que ellos instrumentaran este pasaje a sociedad anónima. Claro. Jerónimo, corregime si en algún dato me estoy equivocando, pero entiendo que el Banco Nación es una entidad financiera, la más grande, la más importante, digamos, del país, con cientos de sucursales, con toda una cartera de préstamos, que siempre ha tenido, históricamente fue absolutamente clave. Y acá estoy trayendo, digamos, el tema también a esta mesa donde hablamos de producción, de pymes, etcétera. Ha siempre sido clave para justamente las pymes y el mundo productivo. Entonces, ¿qué implicancias tendría para ese sector que avance el proyecto de convertirlo al banco en sociedad anónima? Para llegar al principio, que es el corazón del programa. Voy a arrancar por el final con la respuesta. Si hoy el Banco Nación fuese una sociedad anónima, como pretende Milei, los fondos buitres hubiesen pedido el embargo de las acciones, como lo están haciendo con YPF, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? La naturaleza jurídica del banco tiene incidencia sobre las discusiones que Argentina está dando en relación, por ejemplo, a la deuda. Pero más allá de eso, hay que entender que el Banco Nación tiene una estructura federal, y su capilaridad hace que en distintos lugares donde el privado no llega o no pone el énfasis, el Estado pueda direccionar políticas financieras y de crédito para apuntalar la producción. Y cuando decimos esto hablamos desde la minería, pasando por el agro, pasando por empresas, digamos, familiares que produzcan bienes, por empresas que produzcan servicios en relación a la generación de valor, ¿no? Este es un programa que habla sobre la importancia de las pymes, sobre la importancia del desarrollo nacional, y es importantísimo entender, que esto lo decía Néstor Kirchner a poco de asumir, que el mercado es muy eficiente en la asignación de recursos, pero es muy ineficiente en relación a la equiparación de un país federal y la posibilidad de generar condiciones equitativas de desarrollo. Entonces, allí donde el mercado no se muestre eficiente para redistribuir, para apuntalar procesos productivos, para determinar política de producción a nivel nacional, contar con una herramienta como el Banco Nación es imprescindible. Entonces, lo que hay que entender es que aquí hay una definición de los hermanos Milei de entregar la soberanía nacional, y cuando digo entregar la soberanía nacional es desguazar todo el instrumental de vuelo con el que cuenta el Estado para poder justamente diseñar sus políticas públicas, para poder diseñar sus políticas de desarrollo. Me parece que ahí está el quid de la cuestión, y es por lo que los trabajadores, más allá de ver peligrar su fuente de trabajo presente y futura, el planteo inicial que hacen es que es imprescindible que el Estado Nacional cuente con una herramienta como el Banco Nación, que tiene oficinas y sucursales por todo el país, a lo largo y a lo ancho de este a oeste, que nos permitan justamente, o que le permitan al Estado llegar allí donde el privado ha decidido no permanecer. Me parece que en esta clave hay que leer esta vocación de los hermanos Milei de llevar el banco a una sociedad anónima como paso previo a la privatización, pero que además hace sentido con un sinnúmero de políticas que en cada uno de los frentes donde uno se pose a mirar va a encontrar políticas de desguace, políticas de destrucción a manos de los hermanos Milei. Me parece que el Banco Nación es gran parte de ello. Además,
hay que tener en cuenta, y esto es importante, el Banco Nación no es deficitario, ni siquiera entraría dentro de la justificación de esto genera déficit, porque es una entidad autónoma y autárquica que es superavitaria, es decir, genera los recursos de su propia subsistencia y genera valor su presencia, con lo cual solo debe ser entendido en clave de la destrucción del sistema del entramado productivo nacional que pretende Milei y compañía. Yo entiendo que quien está detrás de ese proyecto son los hermanos Milei, para retomar la expresión que venís utilizando. ¿A qué otros intereses te parece que responde esa iniciativa? ¿Quién en concreto se puede beneficiar de esto? Esto no es jurídico, pero voy a ser muy concreto. Yo creo que el gobierno de los hermanos Milei viene desplegando desde el 10 de diciembre de 2023 un plan sistemático de entrega de la soberanía. Yo creo que Milei es un experimento global que busca generar las condiciones para que Argentina entre de rodillas al proceso de la cuarta revolución industrial. El mundo, el planeta Tierra, está rediscutiendo la hegemonía de Estados Unidos, aparecen nuevos bloques asociados principalmente a China, pero el bloque BRICS, digamos lo que en la ciencia política y en las relaciones internacionales se conoce como el sur global, están brindando una oportunidad, un reacomodamiento de las fuerzas productivas, un reacomodamiento de las lógicas de creación y generación de valor, una apreciación de los recursos y bienes naturales que tienen los estados, porque los procesos justamente de robotización, de desarrollo de inteligencia artificial requieren minerales estratégicos, agua dulce, requieren energía, y la República Argentina tiene todo eso, además de tener los recursos que nombré recién. Es una zona de paz y es una zona que tiene todos los climas. Entonces me parece que el mundo, esta nueva oligarquía global, que son los grandes gigantes, las Big Tech, todos los que están haciéndose, digamos, eco de esta nueva transición global que implica un cambio en las lógicas de producción, circulación y generación de valor a nivel global, están mirando el fenómeno argentino, porque Argentina es la gallina de los huevos de oro. Yo no tengo un discurso pesimista sobre las posibilidades y potencialidades de la Argentina, y lo que hay que entender es que la derecha, que es a quien expresa, digamos, en términos de espectro ideológico Milei, está mirando cómo hacer que Argentina entre sometida. Para que Argentina entre sometida a la cuarta revolución industrial, tiene que destruir y recortar las capacidades del Estado, tiene que generar que el Estado entre en condiciones de dependencia. La deuda externa es, digamos, la principal causal de generación de dependencia y freno al desarrollo nacional, y obviamente está destruyendo todo el entramado que permitiría generar un modelo de desarrollo que ponga a Argentina, digamos, en el lugar de la historia que tiene que estar. Argentina debería ser la locomotora, el carro de tiro de la cuarta revolución industrial, y los hermanos Milei están pretendiendo que Argentina entre de rodillas para que quienes están también con vocación de liderar esta transición global puedan obtener a muy bajo costo todo lo que nosotros tenemos para aportar en ese proceso, y obviamente agregarle valor en otros ámbitos. Me parece que en esa clave hay que leer lo del Banco Nación, pero podríamos leer en la misma clave lo del
atención, militante de un proyecto de sociedad, sí, ¿no? Pero lo llamamos en calidad de abogado de los trabajadores que iniciaron esa medida cautelar en favor del Banco Nación. Muy interesante el énfasis que le pone en la cuestión de la soberanía. Hay una cuestión como más pragmática, digamos, qué es lo que se intenta hacer, quién también se podría beneficiar, qué significa ser sociedad anónima, cuáles son los riesgos. Pero me parece que el hilo conductor de todo esto que estuvimos hablando es claramente la pérdida de soberanía, que es algo que encontramos efectivamente en todos los aspectos de la política de Milei. Y en particular, nosotros que venimos hablando de industria, también el retroceso, la caída que estamos viendo en los sectores productivos es una pérdida de soberanía. Entonces, bueno, nada, como que uno va juntando las distintas piezas de ese rompecabezas y me parece que termina de armar una fotografía bastante fidedigna de lo que en este momento está sucediendo en la Argentina. Yo le agregaría algo muy, muy pequeño, que es el Banco Nación tiene carácter estratégico. Absolutamente. ¿Sí? No solamente es una cuestión de soberanía, sino de estrategia, de proyecto de país. 2 o 3 datitos, ¿puedo? Ay, sí, por favor, no me esperaba Lo esto. fundaron en 1891 sí. al Banco de la Nación Argentina. Lo fundó Carlos Pellegrini, un señor que si se despertara hoy, lo putearía a Milei, directamente. Sí. ¿Sí? Y seguramente no votaría ni a Axel Kicillof, ni a Cato Podis, ni a Miriam Bregman, sino más bien a Ricardo López Murphy, o alguna versión un poco más moderna de lo que fue la generación del 90, ¿sí? 1891, ¿para qué? ¿Para qué se funda el Banco Nación? Para financiar el desarrollo del país. Claro. Un país extenso, diverso, ¿sí? Enorme, con producciones de economías regionales muy diversas. Tiene más de 700 sucursales. Sí, eso es muy importante, perdón que te interrumpo, sí, esa capilaridad, que él también la mencionó, Jerónimo, ¿no? No es anecdótico, no es un asterisco en eso que estamos hablando, dadas las condiciones de este país, ¿no? Y la geografía de este país y la necesidad efectivamente de llegar a los sectores productivos muy diversos. Exacto. Esas 700 sucursales están en todo el país, en lugares, como bien dijo Jerónimo, a donde no hay banca privada, más de 17.000 empleados, y ya está ocurriendo la reducción del Banco Nación. O sea, no es que hoy el Banco Nación sigue siendo un tren que funciona rápidamente, están cerrando sucursales, está habiendo un desincentivo, ya no digo de tomar nuevos empleados, sino se está incentivando los retiros anticipados. O sea, está ocurriendo mucho más lentamente. Lo que hace la medida cautelar es ponerle un freno, pero está bueno la soberanía y lo estratégico de un banco como el Banco Nación, el banco más grande de la República Argentina. Mancha congelada, ¿no? Dijo bien, Jerónimo. Me gustó bueno. la expresión. Mancha congelada, entonces. Ustedes bien saben que este es un programa de alcance internacional y por eso tengo un mensaje dirigido a productores uruguayos. Sí, para ustedes este mensaje. Indecar desembarca en Uruguay y comienza a construir su red de concesionarios, tecnología, precisión y equipos versátiles pensados para sus suelos y necesidades, claro. Ya entregaron, de hecho, la primera sembradora Neoplant Precision en Paysandú, adaptada a distintos escenarios productivos. Indecar, aliados del campo que apuesta ahora también al crecimiento de Uruguay. País productivo, hecho en Argentina y por Del Plata, la radio de la verdad. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio Del Plata. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Todos los domingos aceleramos hasta las 11. Del Plata sobre ruedas. Conduce Víctor Russo.
Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. IFX Networks conecta a tu empresa con la red de telecomunicaciones más extensa de Latinoamérica, brindando soluciones de conectividad y cloud. www.ifxnetworks.com, teléfono 5031-2400. El ruido de las máquinas trabajando es la música de un país prosperando. Todos los domingos abrimos la persiana en Del Plata, la radio de la verdad. ¿Y qué nos trae Hernán en este hermoso domingo? Más data. No paramos acá. Data. Más data. Contame, Hernán. Orián, querida, además de decirte que estás muy bella con esa camiseta, que atrás tiene el número 30 de Messi, sí. Para los que no lo pueden ver. Es del PSG, que no es de mi devoción, ¿eh? Yo soy del Olympique de Marseille, por donde nací, porque sí, porque son mucho mejores que los del PSG. Pero es la casaca de Messi. Perfecto. Y esto vale. Y además estéticamente es muy linda y viste, a veces sucede esto. Muy de domingo aparte. Muy de domingo. En un próximo envío hablaremos de los lentes. La próxima entrega, el domingo que viene. Porque ustedes se tienen que conectar al canal de YouTube, que no nos están dejando ni me gusta, ni comentario, ni nada. Y nosotros queremos que estamos acá solos, solitos, al aire. Entonces vengan a ver estas casacas que ponemos los domingos a la mañana. Exactamente. ¿Y qué traemos hoy? A ver. Traemos números de una consultora, Taquión, que hace un informe, divulgó la semana pasada, un sondeo online que hizo a empresas, a pymes de todo el país, 201 empresas, bien. ¿sí? Un poquito más de 200. Una buena muestra. Sí, entre julio y agosto, ¿sí? O sea que no está el resultado electoral que ocurrió recientemente, claro. Pero no estamos hablando de elecciones, sino de cómo están las opiniones y las percepciones de las pymes sobre la situación de las propias empresas y del país. Tiemblo. Agárrense fuerte. A ver. Tiramos los títulos. Sí. Es un sector que está atravesado por problemáticas como caída de demanda, muy clara, costos operativos, eso se está convirtiendo en un problema para las pymes hace tiempo, y presión impositiva. Hace mucho tiempo que esto es un problema para las pymes, o por lo menos así lo manifiestan, ¿sí? Sí, histórico, ¿no? Sí. Lucecita de esperanza, hay un horizonte de proyección. A ver. Más de la mitad espera crecer en los próximos 5 años, ¿sí? Con algunos asteriscos, pero pasa. Un dato más, la incorporación de las IAs, ¿sí? de la inteligencia artificial, sí. Para decirlo más claramente, se consolida claramente como una tendencia también para las pymes. Sí. Para los periodistas ya lo es, para las pymes también lo es. Que uno ¿sí? quiera o no, ya es parte de nuestra vida, nuestro trabajo. Enorme desafío, ya lo hemos hablado acá en el programa, pero enorme desafío para las pymes, porque hay que tener ancho de espalda muchas veces para poder incorporar esas nuevas tecnologías y no quedarse atrás. ¿Y específicamente para qué? ¿Para ¿sí? qué? El informe profundiza sobre esto, pero vamos a ir a los números o a las cuestiones macro, ¿sí? Hay 3 datos que deja el informe. Cae la demanda, ¿sí? Y esa caída de la demanda es considerado el principal desafío actual de las pymes, ¿sí? Más de la mitad dijo, me cayó la demanda, esta es mi principal problemática, hoy no vendo, sería más sencillo, ¿sí? Otros desafíos son los costos operativos y la baja rentabilidad, o sea, lo que vendo no me deja el margen de ganancia que yo desearía, rinde, claro. Exactamente. Dato número 2, 2 de cada 3 pymes creen necesaria una reducción impositiva, ¿sí? Paso rápido este espectro porque lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Sí. No quiero decir que no tienen razón, no. Pero la cuestión impositiva ha sido muy siempre mencionada por los pequeños y medianos empresarios. El 47% de estas 200 pymes dice, es desfavorable el contexto actual para desarrollar mi empresa. Y ¿sí? Solo podemos coincidir con ellos, ¿o no? Exacto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pymes en Argentina? ¿Cuántos trabajadores tienen aproximadamente? El 37% tiene entre 1 y 5 empleados.
El 25% tiene entre 6 y 20. Vamos a hacerlo más simple. Más de 6 de cada 10 pymes en Argentina tienen pocos empleados, como máximo 20, ¿sí? Después están los que superan los 100, el 14%, el 12% que tiene entre 50 y 100, pero son porcentajes menores, y después hay otro rango que es 12% de 21 empleados a 50, ¿sí? Estamos hablando fundamentalmente de pequeñas, por no decir de microempresas también. ¿Cuál es el mayor desafío para las pymes hoy? Eso te iba a decir, por Dios, ser pyme en este momento de la historia, vida argentina y del mundo, ¿no? ¡Qué desafío! 53% la caída de la demanda. Ese es el principal desafío. Sí. 37% costos operativos elevados. 31%, un montón, baja o nula rentabilidad. No me rinde lo que hago. Después vienen otras cuestiones más puntuales que podemos pasar por alto. El 64% dice que tiene que haber reducción impositiva. Esto dijimos que lo habíamos dejado ahí un poquito al costado. Perdón si se enojan nuestros oyentes, pero preferimos hablar de otras temáticas. Y por último, 52% ya utiliza herramientas de inteligencia artificial. Mirá. 31% evalúa incorporarlas, o sea, es recontra mayoría. O ya la está usando o la va a incorporar. Es que es ineludible, es ineludible. En el mundo de hoy en día, para vos que nos estás escuchando, es ineludible. Para los trabajadores, para los empresarios, las pequeñas empresas. Bueno, le venimos dando cierto lugar en la agenda del país productivo a la cuestión de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Lo que también termina pasando en este contexto, como con muchas otras cuestiones, es que todo se volvió tan urgente que es difícil tomarse el tiempo, ¿no? De mirar de más cerca, digamos, cuestiones que no son absolutamente, que no parecen ser del día a día y no son tan acuciantes, que sin embargo son muy importantes, como la inteligencia artificial, pero que están superadas en el día a día por un sinfín, ¿no?, de otros tópicos. Bueno, yo a este informe cambiamos de tema, pero vamos a esto porque también es un tema al que le venimos dando seguimiento, que es un poco la pata internacional. Justo recién te escuchaba hablar de pymes y digo, tienen que tomar tantas cosas, ¿no?, en cuenta para llevar adelante la actividad de una empresa. Son pymes de 1 a 5 personas. Pero hoy en día, y más todavía en este contexto aperturista, tienen que saber también qué está sucediendo, no solamente en las calles argentinas, sino en el mundo. Hay un tema al que le hemos dado un lugar en la agenda de País Productivo, que es la guerra comercial que lanzó Donald Trump a escala global. Y hay un país en particular que fue blanco de esa guerra comercial, que es Brasil. Muchos fueron blanco de la guerra comercial, todos fueron blanco de la guerra comercial. Brasil se destacó por ser un país con el cual Estados Unidos no tiene déficit comercial, sino que está en una situación de superávit. Y sin embargo le impuso el 50% de aranceles, que es de los gravámenes más altos a nivel global, junto con India. No hay ningún otro país. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el desenlace, ¿no?, en la negociación con China, que también ahí son recurrentes las amenazas, pero digo, vigentes en este momento el 50%. Bueno, esta semana se supo finalmente el veredicto condenatorio en el marco del juicio contra Jair Bolsonaro por el golpe de Estado, contra Lula, ¿no?, en su momento. Y ese fue el verdadero motivo o la verdadera motivación por la que el gobierno de Donald Trump decidió imponer ese 50% de aranceles. Entonces me parecía interesante traer la noticia a esta mesa como un capítulo más. No es el punto final. No es un punto final porque desde ya el secretario de Estado de Estados Unidos
amenazó con represalias después de que se diera a conocer esa sentencia condenatoria contra Jair Bolsonaro y contra ex colaboradores, ¿no? Toda una trama golpista que involucró principalmente a militares, pero no solamente, también ahí estuvieron sentados en el banquillo de los acusados algunos civiles. Entonces va a tener otros capítulos esa saga. Pero esta semana se volvió a plantar firme Lula frente justamente a esas amenazas de más sanciones, de más represalias, diciendo lo que viene diciendo desde un primer momento, que Brasil es un país soberano. ¿Querés sumar un piloto automático sin romper el bolsillo? VAP lanza el nuevo FJD AT2, el sistema de guiado automático que se adapta a tu maquinaria y a tu manejo. Con precisión RTK de hasta 2,5 centímetros, conexión a redes satelitales y compatibilidad ISOBUS para manejar sembradoras y pulverizadoras desde una sola pantalla. Y lo mejor, a un costo mucho más accesible que otros del mercado. Podés conocer más en vap.electrónica y empezar a trabajar con precisión. Con las pymes al frente, subite al tren de la industria. País productivo hasta las 10 con Orián Fleischer, Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. En Del Plata, la radio de la verdad. No se olviden, nos pusimos lindos y estamos de sorteo en País Productivo y la Universidad Tecnológica Nacional con sede acá en Buenos Aires. Estamos organizando ese gran sorteo, así que si quieren participar para ganarse una beca de capacitación es muy sencillo, simplemente seguirnos a nosotros en las redes de País Productivo, en Instagram y también a la UTN de Buenos Aires, con sede en Buenos Aires. La van a encontrar en redes sociales, en Instagram como utnba.oc. Entonces nos siguen a ambos y también comparten la publicación que ya debe estar en línea, que lo va a estar muy pronto, la publicación sobre el sorteo en particular. Es muy sencillo y se pueden ganar una beca de capacitación, es increíble. Ya tuvimos ganador el mes pasado. Esto es algo que vamos a tratar de repetir todas las veces que se pueda, porque nos importa que ustedes puedan acceder, un empujoncito para acceder a una capacitación más todavía en esos tiempos tan difíciles y donde la capacitación se hace todavía más necesaria y más acuciante. El sorteo lo vamos a hacer el domingo que viene, en el próximo programa, que si no mal recuerdo va a ser el Día del Estudiante, ¿puede ser? Bueno, maravilloso, está todo pensado, acá no saben cómo está trabajando esta producción. Vamos a terminar con una ronda de agradecimientos para justamente Paola Varela y Lucero Paredes en producción y coordinación de aire, a Juan Natale también y Silvia Purita, gracias en la operación técnica, a Patricio González en la operación audiovisual, a nuestros compañeros que participaron del programa aunque no estuvieron sentados acá en la mesa, Leandro Mora Alfonsín, que nos trajo un data de fábrica que vale la pena escuchar y volver a escuchar, y también al Aldo Lorrusso con un comentario, una lectura, como sabe hacer Aldo, muy a su medida, la medida de su larga trayectoria. Una lectura muy interesante que también, si se perdieron el inicio del programa, yo les aliento a que vayan a escuchar. Compartimos su palabra y su lectura y ese ojo que tiene sobre los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires en el inicio de este país productivo. También lo voy a agradecer a mi compañero acá, Hernán. ¿Cómo la pasaste? Hermoso. El próximo domingo es el día de la primavera también. También o llega todo. la primavera. ¿Qué así se que siente un poquito esta primavera? ¿Se sintió esta semana? Sí. Solcito picante empezó a aparecer, ¿no? Es que vamos a pasar de qué lindo a qué agobio. Pero por ahora quedémonos con lo lindo de esa luz tan hermosa que tenemos en la primavera, en el otoño. Para los que nos gustan sacar fotos, como es mi caso, perdón por la autorreferencia, pero es una gran temporada donde todo luce distinto. Se nos ve más lindos, chicos.
Es un gran momento. Primavera y otoño son momentos hermosos para volver a disfrutar la ciudad, el aire libre y no detenerse tanto en lo que no está tan bien, que ya sabemos que es un montón. Así que el domingo que viene nos volvemos a encontrar para celebrar juntos el sorteo, el Día del Estudiante, el Día de la Primavera. Durante la semana no se olviden de nosotros. Estamos en las redes sociales, todas las redes sociales que se les pueda ocurrir. Muy activos también en Instagram, donde van a encontrar un destacado todos los días de las noticias importantes. Estamos publicando mucho contenido, vale la pena, vayan a seguirnos, a ponerle un me gusta y también estamos en paisproductivo.com.ar. Ahora sí, nos despedimos de verdad, que tengan un hermoso día y una hermosa semana. ¡Chao! Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 10 de la mañana, 1 minuto en todo el país. Temperatura 18 grados, humedad 73%. Mañana el presidente hablará en cadena nacional para presentar el presupuesto 2026. Durante el día, Javier Milei volverá a reunirse con la Mesa Nacional y le tomará juramento a Lisandro Catalán como ministro de Interior. La presentación de la Ley de Gastos y Recursos está prevista para las 21 horas. Continúa el paro en el Hospital Garrahan. La medida de fuerza comenzó el viernes a las 7 de la mañana y terminará hoy a las 19. La huelga es en rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica. En la semana se realizará una nueva movilización de los trabajadores. En Corrientes atraparon a un puma salvaje luego de que circulara por varias horas en un barrio de Goya. Se trató de una hembra que pesa unos 20 kilos. El operativo duró casi 3 horas debido a que los somníferos no hacían efecto en el animal. El cielo en la ciudad de Buenos Aires está